A este pantalón le voy a subir la cintura o alargar el tiro. Y como la cremallera es muy corta, la voy a cambiar por una más larga. Este vídeo de cintura baja, cintura alta lo hice hace 2 años, lo podéis ver en este enlace. Y me hicisteis comentarios sobre dudas que surgieron y las voy a aclarar en este tutorial. Empezamos. Descoso la cremallera, la tengo que sacar fuera. Esta parte de aquí la descoso y la entrepierna unos 20 centímetros. Y por la parte de atrás, en la costura central, 10 centímetros o lo que se necesite. Respecto a la cremallera, veis que tengo portalón para cambiarla y poner una más larga. Si en vuestro caso no es así, le tenéis que añadir un trocito de tela aquí al portalón. Tengo delantero con delantero y ahora voy a hacer el tiro más largo. Marco 4 centímetros hacia la pierna y ahora le hago la línea curvada, igual que la lleva aquí arriba, la hago aquí abajo. Corto dejando 1 centímetro de costura. Y ya está, el tiro más largo. ¿Qué inconveniente hay con este arreglo? Que se quede un poco corto de piernas. Y otra duda que ha surgido es que si se queda un poco estrecho de caderas. Se puede quedar un poquito, pero no de cadera, sino de ingle, pero muy leve. Tendremos que tener también en cuenta el material que está hecho el vaquero. Si tiene licra, siempre estirará y será mejor. Estoy en el trasero y hago lo mismo que en el delantero. Marco los 4 centímetros. Hago la curva y lo corto. Es imprescindible que tenga la curva para que se adapte a la forma del cuerpo. Si lo haces recto, esta parte de aquí tiraría y de aquí pues, se quedaría feo. Ahora monto el pantalón. Primero hay que coser el trasero con sus pespuntes por aquí por encima. Después el delantero. Hago el pespunte de aquí abajo, lo sobrehilo y después le pongo la cremallera nueva que va a ser más larga. Y por último la costura de la entrepierna, la uno. Este es el resultado. Por aquí estaba ante la cremallera. ¿Veis los marcados? Y por aquí donde lo he dejado. Ahora me lo pondré para que veáis el resultado.
Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.